hay varias leyes universales. Varias leyes universales. ¿Qué es lo mismo? Universal quiere decir que vale lo mismo, que es igual en cualquier parte del mundo. No tiene que ver con Puerto Rico, con Estados Unidos, no tiene que ver con ningún país. Tiene que ver con el universo. Es una ley universal. Quiere decir que esto no es para algunos cristianos, es para todos. Hay otra ley universal que se llama la ley universal del aborto, no, del aborto no, de la adopción. De la adopción. La ley universal de la adopción dice esto: usted puede desheredar un hijo que sea legítimo suyo y no puede desheredar un hijo adoptado. ¿Cómo puede ser eso? Es una ley universal, que es lo mismo en cualquier país, sea comunista, sea socialista, sea democrático, sea el país que sea. Hay una ley universal de la adopción. La única forma de desheredar a un hijo adoptado es que el hijo renuncie a su herencia. Usted dirá, ¿pero por qué si un hijo legítimo tiene más derecho? No. El hijo adoptado, usted firma por él voluntariamente. Quiere decir que usted toma la decisión de adoptarlo. Por eso el diablo no puede quitarle a los hijos de Dios y llevárselos, porque Jesús firmó por ti. Y la única forma de que el diablo tenga derecho a ti es que tú le entregues el derecho a él. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces estamos tratando de contestar sin terminar de escuchar lo que nos dicen. El que habla mucho, en la multitud de palabras no falta el pecado. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cuando hablo de abundancia de malicia, y yo lo digo, es algo que tenemos que aprender los cristianos: el no hablar doble sentido. Qué cosa más grande. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche, dice, pero ser hacedores de la palabra. Yo he visto gente ungida, pero no obediente. ¿Sabe por qué no son obedientes? Porque no escuchan. Lo peor es que querer hacer algo sin oír las instrucciones, o querer reparar algo sin leer y escuchar las instrucciones de lo que vas a reparar. Fíjate, ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. No entiende que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Porque el que se considera a sí mismo se va luego y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ese persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Te irá bien en la vida. Amén, amén. Lo peor que le puede pasar al hombre es creer que es libre y ser esclavo del enemigo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de la palabra. Si algo
tenemos que empezar a fundamentarnos en ello, es a leer la palabra de Dios. Yo les digo, no sé por eso le digo, usted oye el mensaje, empieza a tomar nota y lea. Porque yo no entiendo cómo alguien puede subsistir, yo no sé cómo puede subsistir de domingo a domingo sin oír la palabra. Y si queremos éxito en nuestra vida cristiana, vamos a tener que saber la palabra, leerla, aprenderla, escucharla y tenerla, porque el enemigo ataca la ignorancia. El que no conoce la palabra no tiene municiones para contrarrestar. Si hay algo que es verdad, es la palabra. Por eso cuando la gente viene a hablarme y me viene con tanta lógica, porque cuidado que la gente busca la lógica para todo, pero pastor, y esto es lo lógico. Yo quiero saber que está de acuerdo a esta ley universal que dice la Epístola de Santiago, a la ley universal de la palabra. Yo quiero saber que lo que tú me estás hablando está de acuerdo a la ley universal que Dios dejó en la tierra de la palabra. Si no está de acuerdo al pensamiento de Dios y a la ley universal que nos dejó, no me hables tanto de la lógica, porque la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Amén. Porque Dios no fue creado a semejanza del hombre, fue el hombre a semejanza de Dios. No se puede ser analfabeta. ¿Qué es un analfabeta? Alguien que no tiene conocimiento. ¿De qué? Vuelva y lea, libro de Santiago, la epístola universal. Si esta es la epístola universal, quiere decir que esta epístola es bien importante, ¿verdad? Sumamente importante, porque en esta ley está basada todo el control de todo el universo. En esta ley de la palabra está basado el tener dominio de las aves del cielo, de los peces del mar, de todo lo que se arrastra. Sin esta ley, esta es la ley a que se somete todo. El enemigo no podía comer gente. Y dice que ahora es devorador. ¿Cómo es posible que coma algo que no tuvo autoridad para comer? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, sin derecho universal de devorar a nadie. ¿Sabe lo que pasó? Que la ignorancia de la gente hizo que algo que estaba creado para que no te comiera, te coma. La falta de conocimiento te come la vida, te la come. Pero la Biblia dice lo contrario, que fuimos creados para tener dominio sobre ellos. Era lo único que nadie, ningún animal podía comerse. Era el hombre. Era lo único protegido por Dios. Y todo lo que tenía que el hombre saber es que su protección y su autoridad estaba escrita aquí. Fíjate. Responderle al enemigo con la ley universal, con la epístola universal de Santiago, la palabra, escrito está: de esto no puedes comer, de mis hijos no puedes comer, de mi alma no puedes comer, no puedes comer, no puedes comer. Con sus estudiantes, dice, con los discípulos, dice en la Biblia de algunos, pero yo puedo decir estudiante porque es la misma cosa. Le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, un problema tan grande, que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Las olas cubrían. Está hablando de olas de tsunami. Cubrían la barca. El problema era intimidante. Era más grande que, no solamente que yo, de lo que me sostenía. El problema era más grande que mi casa. Era más grande que mi mente. Me arropaba, me podía arropar.
problema tan grande que me podía arropar, me podía cubrir todo. No solamente me podía cubrir a mí, me podía cubrir a todos los que andaban conmigo. ¡Qué problemón! Pero Jesús estaba, pero no se sentía. Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Qué difícil pedir salvación para algo que ya es algo. ¿Ah? Porque en el momento que se montó ya era seguro que no se podía hundir, ¿o no? ¿Ah? Cuando Él dice que te salvó, ahora la única forma de sostener la salvación es a base de esta palabra del creer, porque para el que cree que todo es posible. Entonces Él ya nos salvó una vez y nosotros estamos empeñados en que nos siga salvando, nos siga salvando, nos siga salvando, nos siga salvando. Cuando Él te empodera a ti, cuando te digo, ya, escrito está, te di la palabra y eso te da salvación eterna. Esto lo usa para todos los problemas que tengas. Él les dijo: ¿por qué? ¿Qué dice la tuya? Yo no doy espíritu de temor. ¿Por qué teméis? Si cuando te salvé de todo y te di la palabra para que te sostuviera, ¿por qué teméis? ¿Por qué? Lo puedo decir de otra manera. ¿A qué le temes? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué teméis? Hombres, escucha esto, hombres de poca fe. Y recalca la hombría. Y cuando dice hombría, lo mismo dice mujer. Hombres, escucha esto bien, lo que estoy diciendo. Hombres. Cuando él dice hombre de poca fe, dice: este no es la especie de hombre que yo creé. ¿Eres tú la especie que Él creó? ¿O eres cobarde? Y le voy a decir, en este tiempo, con este asunto, yo lo digo aunque me critiquen, este asunto de que queremos paz y no queremos, ¿sabes por qué queremos paz y no queremos guerra? ¿Por qué no nos comprometemos y estamos a un lado? Por cobardes. Los discípulos no defendieron a Jesús por cobarde. Por eso, si alguien te llama, en vez de oírlo, debe decirle: arrepiéntete. ¿Por qué no te comprometes? Por cobarde, de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y miren lo grande de esto es esto que lo acabo de ver hoy, esta noche. Y los hombres se maravillaron de algo que para Jesús era común. Nosotros no, ay, si surge un milagro nos maravillamos. Debía ser común, debe ser el plato de cada día. Se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este? Y vuelve otra vez: ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre? Ellos sabían. Era Jesús. Era una clase de hombre en la tierra. Era la clase de hombre que se había creado desde el principio, antes del pecado. Esa misma clase. Es la misma clase de hombre que Adán. Es la misma clase de hombre que debe ser tú. Es la misma clase de hombre que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es el mismo clase de hombre y mujer que debe decir a la mar: échate de espalda. Debe decirle al enemigo: vete, y se tiene que ir. Yo me niego a creer que Dios creó a un hombre cobarde, a un hombre imposibilitado. Porque Dios dijo, cuando hizo las mares, dijo que se hicieran los peces y se hicieron. Cuando estaban los cielos, dijo que se hagan las aves y se hicieron. Pero para hacer al hombre se habló él mismo. Sacó. Yo no sé si tú entiendes que Dios sacó de él para hacerte a ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti.
que era una clase de hombre diferente en la tierra. Era creado a la imagen de aquel dueño del universo entero, de aquel que había creado todas las cosas por la palabra. Pero entonces nosotros no fuimos creados solamente por la palabra, sino que nos dio su espíritu. ¡Pam! ¡Aleluya! ¡Pum! De adentro nos dio su espíritu. Quiere decir que no solamente nos dio la palabra, sino el poder con ella. Ese espíritu que está siempre dispuesto, dice, ese espíritu de obediencia que es el Espíritu Santo, que nunca, siendo primero, siempre tomó el lugar y le dio la preeminencia a la palabra, ¿o no? Le dio la preeminencia a Jesús. El Espíritu era primero porque el Espíritu es Dios, la totalidad de Dios, y la totalidad de Dios le dio la preeminencia a la palabra. ¿Cómo es posible que el que era primero de que todos, porque Dios es espíritu, le dé la preeminencia a la palabra para respaldarla? Por eso todo lo que decía Jesús era respaldado por el espíritu. Si tú hablas de acuerdo a la palabra y la crees, vas a ser respaldado por el espíritu de la palabra. Y el espíritu de esa palabra entonces no retornará atrás vacía, sino que hará aquello por lo cual ha sido enviada, el poder de la palabra, llena del Espíritu Santo. Por eso, para el que cree en ella, quiere decir que como esto era para los discípulos, Dios estaba probando qué clase de hombres eran estos que estaban ahí. Recuerde que al final estos hombres se convierten en otro tipo de hombres. Estos hombres están estudiando, eran discípulos como usted, estaban preparándose para conquistar, para ser exhibidos por medio de esta palabra al mundo. Realmente se supone que seamos una especie de superhombres en la tierra, creados para conquistarlo todo. Pero al comer de ese árbol, Padre, qué tragedia. Adán, cabezón, ¿quién te mandó a comer? Ahí están los hombres diciendo, no fue Eva. No, Eva pudo haber comido, y si Adán no come, no pasa nada. No pasa nada. Porque la mujer fue creada para ayudar al hombre. Lo que pasa es que al él ceder no tenía quien ayudar. Si se dio el dominio de la tierra, ¿a quién iba a ayudar? Ahora vino Adán. Pues como no puedo hacer nada, yo te voy a ayudar a ti. Dame el delantal acá. Vamos a escondernos los dos detrás de un delantal. Sí, dice que empezaron a construir un delantal, y mientras construían el delantal se iba muriendo porque era de cosas que estaban pereciendo. Cuando ya estaban cubiertos de gloria. Y él, fíjate, si Satanás es un embustero, le dice, oye, y serás como Dios cuando ya eran. Jovencita y jovencito, si tu sueño es ser como un artista, estás buscando algo muy bajo. Si estás imitando a alguien, si quieres imitar a otro cantante, si yo quiero imitar a otro predicador, estoy buscando algo muy bajo. Si quieres imitar a aquel, si quieres imitar a aquel, si quieres imitar a Donald Trump, si quieres imitar a aquel, estás buscando algo muy bajo. Ya eres creado a la imagen y semejanza del dueño de todo el universo. El problema está en que nosotros no sabemos ni quiénes somos. Por eso queremos ser siempre otra persona. Y nuestros padres en nuestra ignorancia nos dijeron, ay, yo quiero que salga a mí, a ti. Yo quiero salir a él.
Al que realmente me creó. Porque si no llega a ser por él, yo no estuviera aquí. Al que me dio esta tierra para conquistarla, soyucarla. Aquel que dijo, esos son mis hijos. Aquel que dijo, tú eres la niña de mis ojos. Aquel que te ama aunque cometas errores. Aquel que siempre está dispuesto a perdonarnos si nos humillamos. Aquel a que debíamos admirar. Aquel que debíamos preguntar, ¿quién es ese hombre? Aquel debíamos tener deseos de conocer. Porque el problema es que Él nos salvó, pero nos quedamos en salvación, pero no tenemos deseo de conocerle, de verdad. ¿Quieres conocerme? Aquí está mi vida. Te dejé la historia de amor más grande que Romeo y Julieta, que Marc Anthony J-Lo, por si acaso. Esta es la historia de amor más grande. Aquí está. Tú quieres ser un romántico. Tú quieres saber cómo tratar a tu mujer. Tú quieres saber. Es una historia de alguien que verdaderamente estuvo enamorado de tal manera que la pasión lo llevó a dar la vida por lo que amaba. Ese hombre, ¿quién es? Es Jesús.